Hoy en la tribu hereje hablamos del hábitat, de cómo ser respetuoso con las actuaciones que llevamos a cabo en nuestro entorno, otorgándole el respeto y valor que merece ese ecosistema que vamos articulando y nos permite pasar por el planeta disfrutando de soleados días y dulces atardeceres, tanto en espacios naturales como los artificiales reinventados por el ser humano. Vamos a conversar sobre las intervenciones arquitectónicas que realizamos para desarrollar nuestro día a día a cubierto y descubierto, y de cómo el momento vital de las personas suele demandar soluciones habitacionales y especiales diferentes para cada ocasión. Como punto cardinal de cualquier intervención está la importancia que conlleva una buena planificación útil, armónica y respetuosa con el entorno junto a esos espacios, lugares y edificaciones que habitamos en compañía de nuestros familiares y amigos. En definitiva, nuestros hogares con mayúscula. Este bien inmueble que además de disfrutarlo nos ayuda a guarecernos cuando la climatología o las circunstancias no son demasiado benignas o halagüeñas. Para hablar de todo esto, charlamos hoy con el arquitecto Jesús Irisarri. Soy fan de Iglú. Os dejo pues con nuestro sabio experto y el hábitat. Gentrificación. Gentrificación, ¿en qué medida puede afectar? Uno, desde un punto de vista sociológico, ¿no? Una distorsión de la riqueza generacional y vital en las ciudades. Otra, de la propia organización urbanística de las ciudades, en el sentido de que esa diversidad, tanto generacional como digamos, de experiencias vitales o niveles económicos, por lo tanto, actitudes ante la vida, van desapareciendo de lugares que se especifican en solo una capa, ¿no?, específica de la sociedad. Eso, evidentemente, empobrece, genera problemas, evidentemente, porque se va perdiendo la visión de la complejidad de la vida. Uno, imagino que si vive en una especie de gueto, como puede acabar siendo algún barrio hoy día en ciertas ciudades, ya no vive en la ciudad ni una realidad, vive en la suya. Inclusividad. Las ciudades ahora ya sabemos que no son inclusivas y es un deber que tienen que tener, que no son accesibles y deberían ser accesibles. Y eso lo sufren tanto los mayores como muchas otras capas de población. La pandemia puso también en primer plano las enormes carencias de nuestro tejido residencial, de nuestras viviendas, de los espacios públicos de las ciudades. Digamos que algo que ya estaba en pleno debate dentro de nuestro mundo profesional, de repente la gente se lo encontró y lo echó de menos, ¿no? Entonces vivimos esos momentos como ya que podemos salir y vamos a salir todos, no cabemos. Entonces necesitamos quitar los coches, restringir y abrir calles, ¿no? Y digamos que de repente la ciudad fue consciente de que no estaba diseñada, ni hecha, ni habitada por las personas, sino que era una lucha. Escala. La ciudad o el espacio público era intergeneracional, ya no solo la vivienda, sino también el espacio público, claro. Yo creo que tiene muchísimo que ver con la escala, ¿no? Y quizá una escala muy grande y una escala muy pequeña puedan fomentar los escenarios intergeneracionales, simplemente por densidad y por roce propio. En una plaza de pueblo pequeñita, donde solo hay ese espacio público, evidentemente se juntará la gente, porque es que no hay otra opción, ¿no? Transformación. Hay un discurso bastante extendido y común que dice: no necesitamos construir nada más, ¿no? Digamos, con lo que tenemos y transformándolo para las vidas y las necesidades de hoy es suficiente, ¿no? Entonces, como todos los temas son muy complejos, dices, claro, pero eso choca económicamente con los costes, es mucho más caro, evidentemente, choca con hasta qué punto lo heredado es capaz de transformarse para nuestras necesidades, choca con
el propio Estado y sus normativas, incluso aspectos positivos como fue empezar a ser conscientes y valorar nuestro patrimonio heredado, pero con conflictos que vemos evidentes hoy, cada día, entre el conservar como está eso que heredamos y la necesidad de adecuarlo y por tanto transformarlo, donde la propia administración se convierte en algo que impide totalmente esa evolución. Y uno tiene que volver a pensar que las ciudades que hoy vivimos y conocemos son el resultado de la transformación de otras que no tenían nada que ver, pero que las hemos hecho encima. Reutilización. ¿No? A mí me sorprende cuando se dice, para hacer la obra del túnel, de repente hemos encontrado que estaba debajo. Y dice, siempre está debajo. La ciudad siempre fue creciendo sobre sí misma. Y si uno encontraba una cimentación en buen estado, se apoyaba en ella y tiraba para arriba. Por lo tanto, en general, se ha reciclado y se ha reusado, ¿no? Y sobre los viejos templos griegos, la gente aprovechaba las piedras y construía los nuevos. Densidad. La densidad tiene cosas malas, pero tiene muchísimas cosas buenas, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, es más razonable, digamos, la ciudad ahora de moda de los 15 minutos evita desplazamientos, evita coger el coche, hace que tu movimiento por ella sea una experiencia interesante y además fructífera. Quiero decir, pasas por la panadería, vas a la farmacia, dejas el niño en la guardería y digamos está todo en un ciclo vital razonable. Y sobre la marcha, como no te ha costado ni 2 minutos de tu tiempo, te paras con un amigo a tomar un café porque acabas de ganar esos 15 minutos que en otras ciudades está la gente cagándose en todo en el coche, ¿no? Entonces, la densidad en ese sentido es buena. Luego, compartes servicios entre muchos para poco recorrido. La vivienda dispersa hace que una casa unifamiliar en el rural gaste más en recursos y en mantenimiento que una manzana entera. Entonces, cuando la población crece y crece, dice, no nos podemos permitir el lujo de vivir dispersos, ¿no? Y a medida que fueron creciendo los servicios, pues chocaban estas cosas. Oye, ¿cómo me voy a ir al campo si no tengo internet? Y hoy es necesario, claro. La tecnología avanza muchísimo y hoy ya te dan internet por un satélite, pero el saneamiento no te lo da nadie por satélite. El desplazamiento y el mantener tu carretera y tu tendido eléctrico tampoco. Y por lo tanto, eso ahora mismo hay un debate potente sobre la densidad y la dispersión, ¿no? En el que yo me pongo del lado de la densidad. Ahora, ¿cuál sea esa densidad? Para mí es la pregunta del millón. ¿Cuál es la densidad que mantiene la ciudad amable, a escala humana, medioambientalmente sana, etcétera? Lo cual te lleva a decir que las ciudades lo que tenemos es que repensarlas desde el punto de vista medioambiental. O sea, hemos hecho enormes islas de calor, con suelos no drenantes que alteran el subsuelo de una manera dramática y por lo tanto el actuar técnicamente desde el punto de vista medioambiental, pero que es al final vital y humano en las ciudades, es urgente. Usos. Para mí la vivienda hasta hace nada era un mundo de jerarquías. La vivienda la dirigía casi como un ejército, una empresa, una sola persona, el patriarca de la vivienda. Y la vivienda hoy día es una cuestión de pactos. Entonces eso hace que todo sea distinto. Y una vez que quitas las jerarquías que iban vinculadas a los usos, hay que reentender los usos. Ya no tiene sentido aquello de los espacios de día y de noche, ¿no? A alguien de 20 años le dice, ¿pero qué espacio de noche? Te dirá, ¿no? Pero si yo aquí hago todo, hago mi vida, ¿no? Y puntualmente salgo a comer con vosotros, me encuentro con vosotros, ¿no? Pero todo el resto de mis actividades vitales las hago en ese espacio. Por lo tanto, no se puede pensar la vivienda como se está pensando normativamente hoy día, desde esa estructura de día, de noche, de habitación principal. Para mí todo eso es
absurdo e insostenible, ¿no? Nomenclaturas. La propia estructura orgánica de la administración, la que nos permite convivir, va siempre por detrás y es lenta para moverse. Y la gente se agrupa e inventa. Y todos estos nombres que estábamos comentando, en realidad ya existían. O sea, toda la vida hubo casos como, yo creo, quizá más familiares, ¿no? 3 hermanos que tenían una finca y decían, oye, ¿y nos hacemos una casa para los 3? Y dice, un cohousing, ¿no? Un co-living. Lo que pasa es que hoy le llamamos en inglés y de estas maneras, ¿no? Pero un gran caserío vasco al final es un cohousing intergeneracional, etcétera, ¿no? Lo cual te lleva a decir en qué consiste. Pues para mí, otra vez en un pacto entre gente que decide compartir ciertas cosas y una cierta estructura básica. Que sean todos parejos en edad, que sean muy diversos en aficiones, en lo que sea, para mí es irrelevante, absolutamente irrelevante. Es válido desde el punto de vista en que el pacto es lo que lo sustenta. Y si no, el pacto va a romper, sean todos iguales en edad, todos distintos en edad, etcétera, ¿no? Colaborativo. Todo esto de las viviendas colaborativas, los cohousing, etcétera, nacen en los años 50-60 en Dinamarca y allí nacen como una reacción expresa a las residencias oficiales de muchos tipos. Residencias de jóvenes, residencias de mayores, residencias de salud, etcétera. Digamos que es un modelo que se constata que es inhumano, que psicológicamente no es beneficioso y empieza a haber un movimiento que nace, digamos, desde la sociedad, pero también amparado por el propio Estado para generar alternativas. Yo creo que el modelo de esa vivienda o esa manera de vivir más colaborativamente funciona igual dentro de la ciudad que fuera. ¿Qué ocurre? Que el urbanismo hace más difícil en un espacio denso el encontrar el lugar y cómo, ¿no? Porque además topas con la ley del suelo, con la ley de la propiedad, con mil cosas, ¿no? Oiga, es que usted está juntando 4 edificios y como está en el casco bello no lo dejamos, porque entonces altera la tipología del casco y dice, bueno, ¿y qué? ¿No? Claro que la altero, es que la manera de vivir, la tipología de los habitantes del siglo XXI es muy distinta y si queremos que el tejido construido esté a nuestro servicio, que es para lo que se hizo, para dar servicio, para dar soluciones habitacionales, tendremos que adaptarlo, con un equilibrio, pero tendremos que adaptarlo. Entonces, en ese sentido, los que pudiéramos entender como barrios gueto especializados, yo creo que aquí no va a llegar. Sí es verdad que el mercado, en alguna de estas organizaciones, ha visto que son un negocio excelente, pero a la vez son, yo entiendo que muy buenas para también mucha gente que puede salir beneficiada de estructuras como estas, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, claro, yo soy desplazado de empresa porque me mueve a trabajar durante 6 meses, durante 8 meses a otra ciudad, ¿no? Allí me voy y no conozco a nadie, absolutamente a nadie. Luego el drama, la soledad que ya existe en las ciudades, cuando vives donde llevas toda la vida, imagínate irte así desplazado, ¿no? Claro, si resulta que hay hoy día, si lo vemos, los buenos, los bien hechos, no hiper especulativos salvajes, ¿no? Digamos, un concepto, un co-living, donde resulta que yo tengo mi pequeña pieza privada, pero a la vez tengo espacios comunes de socializar, etcétera, ¿no? Y de alguna manera puedo elegir gente que entienda que pueda ser afín, pues digo, eso es extraordinario. O sea, yo salgo de ese trabajo en la conchinchina que me han metido y a las 6 de la tarde me tomo una cerveza en esa cocina común si me apetece, conozco gente, etcétera. Y dices, desde ese punto de vista es positivo. Claro, eso si lo llevas a otras capas y a otras edades también es positivo.
pero siempre que tenga una dignidad en los espacios. Si se ha hecho solo especulativo, es terrible, ¿no? Transitoriedad. Parece súper racional, digamos, el entender la vivienda como algo transitorio, o sea, que tú usas y vives en diferentes etapas de la vida en diferentes viviendas. Yo, esta idea de la vivienda que te hipotecas a los 30 para morir en ella y acabarla de pagar a los 80, y dicen, yo no veo ni pies ni cabeza, en ningún sentido, ¿no? Porque tus necesidades son muy cambiantes, ¿no? Y trabajar con esas necesidades te permite posibilidades enormes, ¿no? ¿En qué sentido? Tú puedes decir que durante una época de tu vida, a lo mejor, has tenido familia, has necesitado sitio privado grande, con habitaciones, etcétera, o espacios individualizados, y un día ya te quedas solo y no necesitas para nada. Y dices, caramba, esta es la mía. Entonces yo ahora sí que podría tener sala de música y podría tener gimnasio, pero tú solo no puedes. Entonces, claro, tú te asocias con otros 15, y entonces eso que le sobra a cada uno se transforma en la sala de música, en la sala de cine, ¿no? En la de manualidades, en el invernadero de cultivo local, etcétera. Y dices, claro, cada uno hemos cogido nuestra vivienda de 120 metros y hemos dado 55 para zonas comunes. Con lo cual tenemos de repente 800 metros comunes para todos, que o eres Bill Gates o no puedes tener, pero si te juntas con 15 sí puedes tener, ¿no? Y eso es mi visión del cohousing, más otras miles de cosas. Dependencia. La dependencia por abajo es cuando tienes niños pequeñitos, pero necesitas trabajar, ¿no? Y dices, caramba, estaría fenomenal estar en un sitio, en una estructura residencial, donde hubiera un espacio para niños, ¿no? Y a lo mejor resulta que tú donde estás en esa estructura residencial hay una estructura de bancos de tiempo o de organización social que hace que eso esté resuelto dentro del propio grupo. Tú ya no necesitas luchar con el Estado, otra guardería, que hay pocas, que tal, no. Tú has dado respuesta a esa necesidad. Y de mayor puedes decir, joder, es que en vez de coger el coche para ir al fisio y no sé qué, como ya somos 15, viene aquí. Y además nos sale mucho más barato porque le contratamos a los 15. Y eso lo puedes extender hasta el infinito. Para mí eso es el gran melón que abre ser conscientes de que realmente podemos generar otra manera de vivir que nos dé servicio, muy distinta a nuestro servicio. Digamos que no tenemos que depender del mercado o de la propia estructura de los gobiernos para que inventen que van a llegar tarde, siempre. Europan. Hay un concurso para jóvenes arquitectos europeos que se llama Europan, y el evento final se forman unas mesas formadas por representantes de diversos países para evaluar, juzgar las propuestas. Y yo recuerdo en una de las mesas que me tocó, casualmente había arquitectas danesas, suecas y puedo recordar que noruegas, ¿no? O sea, digamos un potente elenco nórdico, ¿no? Y cuando estábamos presentando la propuesta española de Barcelona, la criticaban enormemente, ¿no? Y la contraponían a una de las propuestas, yo creo que era danesa o así, ¿no? Que yo como arquitecto español veía un poco de reojo, ¿no? Porque era muy, muy distinta y, digamos, ciertos valores que yo en aquel momento ponía por delante no los tenía, ¿no? Entonces el debate acabó en estos términos y en un momento dado una de las arquitectas nórdicas, para explicar las bondades de la propuesta, decía, es que aquí, en esta estructura urbana, en este sistema de plazas, tú cuando sales de tu casa te ven 15 vecinos, 20 vecinos, ¿no? Porque está hecha así esta estructura, con lo cual se fomenta el conocimiento, ¿no? Se fomenta la relación social.
la gente sabe quiénes son sus vecinos. Dice, en definitiva, te quedas sin huevos y los puedes ir a pedir a alguien. Y en nuestras estructuras urbanas empieza a ser normal que tú lleves 3 años viviendo en un edificio y todavía no conozcas a ningún vecino, ¿no? Y llegues a una reunión de la comunidad y te juntas con una serie de personas, te miras así y lo más que se dice, ¿usted quién es? Yo del sexto A. Ah, vale, y yo del tal, ¿no? Y eso es reciente, en las últimas décadas, ¿no? ¿Qué lo ha hecho? Pues hombre, imagino que la propia escala de ciertos edificios, la falta de espacios de comunidad, de barrio, hace que no haya lugares de encuentro. Entonces, claro, si tú lo más que haces es cruzarte en el sube y baja de tu edificio, pero no tienes más relación, es muy difícil establecer un conocimiento, ¿no? En un pueblito pequeño, el que hablábamos antes, en la plaza del pueblo, te conoces sí o sí, ¿no? Porque un día en el Ultramarinos oyes el nombre, al día siguiente en el bar oyes el nombre, y quieras que no, a los 2 meses, aunque no os conozcas de hablar personalmente, ya sabes quiénes son, ¿no? Hay gente que diría, agobiante, me encanta la gran ciudad porque eres anónimo. Digamos que hubo ese periodo, ¿no? De qué maravilla la gran ciudad, haces lo que quieres y como no te conoce nadie, es maravilloso, ¿no? La cara de la soledad aún no había aparecido, quizá, ¿no? O igual estaba, pero de ciertas cosas tácitamente no se hablaban los medios, pues no interesaba, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de la soledad? Eso no vende. No hables. Y hoy día yo creo que la cantidad, la diversidad, la enorme proliferación de medios independientes que hay ahora en las redes, etcétera, hace que uno pueda encontrar ya podcasts y eventos de cualquier tipo y no mediatizados. O sea, yo hablo de la sociedad porque me interesa y nadie me lo coarta. Y si conecto con 1000, ya somos 1000. Y si resulta que la peto en internet, hay 1.000.000 hablando del tema. Eso es nuevo. Avances. Ya de los 90, digamos que la conciencia del desastre es finales de los 80, donde ya se asume, todo se va cambiando, etc., ¿no? En ese sentido, el urbanismo ha avanzado. Todavía ni la mitad de lo que debiera, en el sentido de entender otras posibilidades, pero bueno. Estructuras. ¿Qué puede ser la vejez hoy? ¿No? Digamos, porque antiguamente estaban las 3 etapas de la vida, algo como muy sencillo, ¿no? 2 largas, una muy corta y esa muy corta realmente, por así decirlo, pasiva o inactiva y digamos de transición hacia la nada, hacia una cierta despedida, ¿no? Pero quizás estoy hablando de la vejez de cuando yo era pequeño. Si me voy a la vejez muy anterior, en realidad era activa en muchos sentidos, ¿no? Porque la estructura habitacional era intergeneracional, por lo tanto, se supone que la persona mayor estaba plena de capacidades y de actividades, ¿no? Era el soporte que hoy día en nuestra sociedad yo entiendo que dan estructuras dotacionales organizadas, o sea, pero la guardería antes eran los mayores de la vivienda cuando los padres salían a trabajar, evidentemente, ¿no? Y los niños mantenían activos a los mayores y a la vez digamos, los que estaban plenamente activos eran los que soportaban la carga laboral mayor de aquella unidad. Y eso hasta tenía su traslación en la estructura habitacional, o sea, no coge el caserío, el cortijo, la vivienda compleja nuestra con el palleiro, las edificaciones adyacentes, etcétera, y son entidades complejas que respondían a toda esa estructura. Escenarios. Es verdad que empieza a haber escenarios multigeneracionales que no había cuando yo era jovencito. O sea, el otro día al concierto de los Stones, que es un buen ejemplo, fueron familias desde nietos a abuelos juntos. Digamos,
algo hizo compartir, algo ha conseguido que sea intergeneracional. En ese sentido, dices, el escenario urbano donde ocurre un evento multitudinario es intergeneracional, evidentemente. El fútbol es intergeneracional, ¿no? Agrupa todo tipo de edades. Yo creo que tiene que ver con el espacio público, evidentemente, y lo que pasa es que, claro, sobre la marcha te surge la duda de si hacer un espacio público no libre y que obligue a lo intergeneracional, y dices, tampoco creo que fuera bueno obligar a nadie a nada, ¿no? O sea, yo prefiero dejar libertad y opción y que sea la propia vida la que organice las relaciones, ¿no? Economía. Para mí el discurso político, el discurso económico del mercado, etcétera, ha estado muy centrado en los jóvenes. ¿Por qué? Pues si uno ve las pirámides poblacionales de hace 30 años, dices que ahí está la masa de votos y está la masa del dinero consumista, ¿no? Yo veo ahora cómo poco a poco se está dando la vuelta, porque tanto políticos como el mercado dicen, caramba, parece que se me va desplazando hacia arriba la masa de votos y la masa del dinero consumista. Las pensiones son más poderosas que los sueldos de los que inician su vida laboral, y de repente empiezas a ver discursos específicos para gente mayor en todos los planos de la vida, desde la moda, desde el consumo, desde el ocio puro y desde la política, ¿no? Ya se habla de los mayores. Gran sorpresa. Que se esté haciendo algo es otra cuestión. Independencia. En un mercado que sigue subiendo y subiendo y subiendo los costes, lógicamente, porque es una actividad económica y tiene que cubrir los costes del suelo, de la construcción, que todo sube, menos los sueldos. Y llega un momento en que la gente no se puede permitir el lujo de vivir independientemente. Entonces te encuentras un montón de gente, cada vez más, que tiene que vivir en grupo. Y dice, no porque sean unos fans enormes de vivir en grupo, porque es la única manera de independizarme con 4, lo cual nos haría inventar una nueva palabra, digamos, del cohousing al copiso, o al qué es ese co, porque llamarle piso patera es muy fuerte. Intervención. Cuando se toca estos temas, tú te puedes encontrar que te dice la Junta, no, si ya, y gracias a la Fundación Amancio Ortega, vamos a hacer 6 residencias. Y dice, a ver, 6 residencias por 100 son 600, ¿no? Pero si usted tiene que dar servicio a 1.000.000, ¿qué va a hacer? Usted va a hacer 10.000 residencias. No se lo cree nadie. Para empezar, es insostenible. No lo podemos pagar, no tiene ningún sentido. Usted va a ayudar con la ley de dependencia. A ver, tú ves ahí enfrente donde tú vives, ¿no? Y dices, ¿yo cómo voy a solventar la dependencia de toda esa gente? Con un ejército. Tengo que ir a China a traerme 300.000 especializados en ayuda a la dependencia y soltarlos por el morrazo de casa en casa y no acabas nunca. Y dice, no puede ser, yo no estoy dispuesto a eso. Yo no puedo pagar eso. Y desde allí me dirá el habitante, es que yo tengo el derecho, y yo también el derecho a no pagártelo, lógicamente, ¿no? Entonces va a haber al final conflicto social. ¿Cuál? El que estos días empezamos a ver en las redes y en la prensa, ¿no? Los que no llegan a 1.000 euros dicen, ¿qué coño hacemos pagando pensiones de 2.000 y pico? Esto que es, nos están sangrando los mayores. Es que estamos empezando a entrar en esta dinámica. Deshabitación. No deja de ser un desperdicio tener edificios vacíos, ¿no? Edificios vacíos que además consumen ciudad, consumen recursos, consumen instalaciones, ¿no? Consumen tendidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y generan problemas de vacíos urbanos. Claro, la complejidad va desde la propia estructura de la propiedad, pues resulta que a lo mejor es una herencia ya tan fraccionada que es casi ingestionable, o porque resulta que tú has heredado un edificio antiguo con una
digamos, sugerente galería de emplomada y dice, claro, y como te obligan a mantenerla, a reponerla, dices, hombre, yo no soy Bill Gates, yo no puedo mantener esto. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido nunca en la cabeza a hacer esto, ¿no? Y dice, claro, y entonces ahí aparecen para mí los desequilibrios y los conflictos, ¿no? Entre esa decisión de darle valor y mantener ese patrimonio, pero no articular los medios o cómo lo mantenemos, ¿no? O en qué caso. En ese sentido es muy, muy complejo. Ratio. Desde el punto de vista de los espacios urbanos de la ciudad, sí es verdad que se generan conflictos, ¿no? Esta misma plaza, ¿no? La Plaza de Portugal, digamos que puede ser una zona estancial, digamos, en el sentido de que no es dinámica, es para pararte, para estar, para leer, y resulta que tú ocupas un banco donde chocan 5 perros cada 15 minutos contigo, porque vienen con la pelota, corriendo entre ellos, queramos o no, las famosas deposiciones de los perros están por todas partes, más los días de lluvia, o sea que es algo que está ahí, ¿no? Y a mí me encantan, ¿no?, los perros, evidentemente, pero sí llega un momento donde la propia densidad genera conflicto, porque tampoco hay tantos sitios donde puedan corretear y estar. O sea, en ese sentido, habrá ciudades donde tengan un tejido mucho más rico de espacios abiertos, pero la nuestra no la tiene. Los espacios generosos, abiertos en Vigo están muy concentrados. Dice, si haces... Esa es otra de las trampas de las estadísticas o de los ratios, este mundo de ratios. Dice, a lo mejor tenemos un ratio decente, pues tenemos el Monte de la Guía, el Castro y Castelos, dices, ya, pero están cada uno en un extremo, hay una bolsa gigantesca donde vive el 70% que no tiene ni un parquecito para ir, ni un espacio, y entonces se concentra y se generan estos conflictos, ¿no? Eso sería otra gran diferencia, ¿no? Cómo renaturalizar las ciudades o cómo repensar las ciudades para que no ocurran estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que Vigo es el resultado de aquel famoso plan de alineaciones donde se dibujaron las alineaciones a partir de las cuales uno levantaba todos los pisos que le dejaban al máximo y alguno más, y donde no se dibujó ni una plaza, ni un parque, ni un espacio público. Ninguno. Conciliación. Confiar en la conciliación a que la resuelva la gente, evidentemente yo creo que es como se ha hecho, porque no se han dimensionado las cosas. O sea, sí se hace y se habla, ¿no? Ahora en las empresas ya se empieza a facilitar, a valorar, en los edificios se empiezan a diseñar espacios de conciliación. Se supone que estructuras puramente comerciales, ¿no?, como los grandes campus de las tecnológicas, lo han recogido a la primera. O sea, todos tienen espacios de conciliación, espacios de salud, espacios de socialización, etcétera, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí son modélicos. Podían haber sido especulativos, duros y hacer campos de trabajo, ¿no?, de cabeza gacha y nada más. Pero aquella sorpresa de ver, mira los de Google cómo trabajan con el futbolín y tal, fue sorprendente, porque eso era mercado puro y duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo veo como un avance que llegó para quedarse, y eso que era privadísimo ha arrastrado a lo público. Yo creo que sin esos ejemplos de estos espacios de las tecnológicas, no hubiera lo público empezado a asumir que en el programa de necesidades, además de los propios espacios de trabajo, de docencia, etcétera, hay que poner espacios de conciliación, espacios de salud, etcétera, ¿no? En ese sentido, digamos, sociedad 10, ¿no?, digamos, administración 0, pero ya hay que ponerle un 2, ya va subiendo. A lo largo de las intervenciones del arquitecto Jesús Irisarri, hemos podido comprobar cómo el hábitat, en toda su dimensión, desde su ámbito espacial al habitacional, conforma un elemento capital para la interacción social.
Sin un tratamiento exquisito y racional del entorno donde desenvolvemos nuestras vidas, difícilmente conseguiremos desarrollar de forma coherente nuestro plan vital en todas las etapas del tránsito existencial, dentro de un contexto verdaderamente intergeneracional, donde la cronología de los individuos pasa a ser un mero accidente, de modo que no haya lugar a la conformación de guetos sectarios y por ello la integración social se convierta en una realidad. Se trata de diseñar y poner en valor un ecosistema transversal desde el punto de vista etario, donde dentro de la propia colectividad se tenga en cuenta las ilusiones y necesidades individuales, poniendo el foco en la heterogeneidad de los seres humanos. A ver si lo conseguimos. Un saludo de Fandy Blue desde la tribu hereje. Nos vemos en la siguiente entrega.